Vamos a compartir el mensaje de hoy en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a ir por varios lugares también de la palabra, pero el centro va a ser Cristo. Amén. El centro del mensaje también, una vez lo aprendí hace mucho tiempo, es Cristo. ¿Sí? Si nosotros vamos a un lugar y el mensaje principal no es Cristo, hermanos, tenemos que salir de ese lugar. Amén. Si el mensaje de ese lugar es que el líder de alabanza o el que esté predicando o el que esté en un lugar de importancia dentro de una congregación sea el principal, tenemos que irnos. Amén. Por eso les decía, tenemos que ser advertidos, atentos a todas las cosas que suceden, y más en estos tiempos, porque vivimos tiempos difíciles. Amén. Y la palabra de Dios dice que van a ser cada vez más difíciles. ¿Sí? Y cuando Jesús vino a la tierra, su mensaje, en tantas cosas que Él nos habla en su palabra, dice que Él no vino no vino a traer paz, sino que vino a traer problemas, disensión. ¿Sí? Pero dice, ¿cómo? Pero si Dios es paz. Claro que sí. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios que yo no vine a traer paz? Dice, pero ¿se contradice Dios? Porque dice en su palabra también, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo soy el Dios de paz. Pero ¿y por qué entonces me dice eso? Bueno, en su palabra podemos encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Amén. Dice, ¿lo tienen todos, hermanos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Le vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Vamos a ir también ahí dentro de Primera de Corintios al capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y siempre, Señor, nos quieres enseñar, nos quieres guiar, nos quieres mostrar el camino, quieres enderezar nuestros pasos, quieres que nosotros seamos, Señor, conforme a lo que tú nos has solicitado, en ser hijos de luz, en ser buenos administradores de tu presencia, en ser salvos, pero también dar a conocer ese mensaje que un día llegó a nuestras vidas a otros que aún no te conocen. Que seamos luz, que seamos un medio para que todos puedan alcanzar tu salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Dice el Señor que todas las cosas me son lícitas. Cuando algo es lícito, significa, o entiendo, que hay algo que me avala a hacerlo, ¿verdad? Ando por la calle, conduciendo un vehículo, y llego a una esquina donde hay un semáforo y hay una luz verde, ¿sí?,
que me indica que debo avanzar, ¿sí? Eso es lícito para mí avanzar, ¿verdad? Para que se entienda. Y si hay una luz roja, tengo que detenerme, tengo que tener mi marcha porque van a pasar otros de otro lado. Si yo paso cuando la luz se pone en rojo, entonces ahí empiezo a encontrar las cosas que no me convienen, ¿sí? Porque si cruzo en rojo, es probable que venga alguien del otro lado y en el otro lado la luz está verde, le da la posibilidad de avanzar y yo me cruzo y me choca o lo choco, ¿sí? Algo como para ponerlo en lo que Dios nos está tratando de decir en su palabra, amén. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjese que 2 veces dice, todas las cosas me son lícitas, porque una de las cosas que Dios hace es no prohibirnos absolutamente nada. ¿Está de acuerdo? Dios prohíbe. Si no, esto no es para que usted, si está de acuerdo o no, lo diga o no, sino que tenemos que tener certeza y si no la tenemos, bueno, busquemos en su palabra. Amén. Porque, como les decía, la respuesta a todas nuestras preguntas están en la palabra de Dios. Y lo que dice Dios es verdad, ¿sí? Pero lo que dice Dios, no lo que digo yo o lo que diga quien quiera hablar, un hombre. ¿Sí? Cuando digo hombre, también digo mujer. Dios dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dios me está advirtiendo que en esas cosas que me son lícitas, porque Él no me prohíbe meter los dedos en el enchufe, me dice también que no me conviene meter los dedos en el enchufe. Como les decía, no me conviene cruzar una luz roja en el semáforo porque voy a tener consecuencias, ¿sí? Entonces, si bien me es lícito avanzar cuando la luz está en roja o lícito meter los dedos en el enchufe, no me conviene ninguna de las dos situaciones. ¿Amén? Y Dios, cuando habla de las cosas que me son lícitas, no habla del semáforo ni del enchufe, sino habla de nuestra vida y cómo debemos conducirnos en nuestra vida, que no es nuestra, sino que es la vida que Dios nos dio. ¿Amén? Entonces, en esa posibilidad que tenemos que Dios nos dio de nacer, de crecer, de tener conciencia, de discernir entre el bien y el mal, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, saber si le hago mal a alguien o si le hago bien a alguien, saber si ignoro a alguien o ayudo a alguien, ¿sí? Todas esas cosas me las da Dios. Y, como les decía, Él no nos prohíbe ninguna de las cosas, pero sí nos advierte de que no todas convienen. Y dice aquí el apóstol Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Porque todas esas cosas, hay alguien, muchas de esas cosas que tienen que ver con nuestra vida, hay alguien que está detrás, ¿sí? Porque quien está delante es Dios, pero hay alguien que está detrás nuestro, ¿sí? Que quiere destruirnos, que quiere matarnos, porque su palabra, la palabra de Dios dice, el ladrón no vino sino para matar, para destruir y para robar. Amén. ¿Y qué quiere hacer con nosotros? Eso, robar todo lo que Dios nos ha dado, quiere destruirnos, lo que pueda destruir, ¿sí? Porque aunque nos quitara la vida como nosotros la conocemos, no puede destruir nuestra alma. Amén. Sí, Dios. También Dios nos advierte de qué es lo que sucede si nosotros no le obedecemos a Él. ¿Podemos no obedecerle? Claro que sí, pero no nos conviene. ¿Podemos hacer lo que a mí me parezca? Sí, pero no todo me va a edificar, como dice más adelante. Pero acá Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna.
¿Por qué? Porque en esta versión que tengo aquí dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el cuerpo no se lleva bien con el espíritu. ¿Amén? Entonces, si el cuerpo no se lleva bien con el espíritu, el que tiene que predominar, sabemos, es el espíritu por sobre el cuerpo. ¿Amén? Porque los deseos de la carne, dice la palabra de Dios, son contra el espíritu. Amén, lo dice en Gálatas. Usted lo puede buscar. Lo vamos a compartir más adelante, en un ratito, pero para ponernos en contexto de lo que Dios nos quiere decir, de lo que nos está diciendo. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este caso es el Espíritu Santo que nos habla en este día. Eso me corresponde a mí, ¿sí? Como hijo de Dios, que digo que soy, como siervo de Dios, que digo que soy, o el título que diga yo, no tiene nada que ver si yo me dejo dominar de todas esas cosas que yo sé que no me convienen, pero aún así las hago. De todas esas cosas que yo sé que no me edifican, pero así igual yo las hago. ¿Por qué? Porque no las hago delante de ustedes, quizás delante de mi esposa tampoco, pero cuando yo me quedo solo las hago y Dios sabe, como les decía desde el principio. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Porque todas las veces que hacemos algo lo hacemos con una intención. Si yo agarro en la cocina, agarro 1 kilo de harina, un paquete de levadura, una cucharada de sal, 600 centímetros cúbicos o 650 centímetros cúbicos de agua tibia. Tengo una intención, cuando dejo esas cosas arriba de la mesa o arriba de la mesada, tengo una intención de hacer algo, ¿verdad? Bueno, si empiezo a mezclar las cosas, ya esa intención comienza a tomar forma. Si termino de hacer una masa, esa intención está más avanzada. Esa masa la puedo utilizar para hacer pan o para hacer lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero vamos a hablar del pan, supongamos, y de las pizzas. Entonces, tiene una intención en mi corazón, yo tomé esas cosas porque tenía la intención de hacer pan o de hacer pizzas para comer, ¿sí? O para regalar, no sé, generalmente lo hacemos para comer nosotros. Para ponerlos, para que entendamos o para que tratemos de entender entre todos qué es lo que Dios nos quiere decir. Y como Dios conoce nuestras intenciones, ¿sí? Él sabe antes de que a mí se me cruzara por mi cabeza de la harina, la levadura, el agua, la sal, todo eso, Él ya sabía, ¿sí? Para que tomemos conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Amén. En la palabra que compartimos en la ofrenda decía en Salmos, Jehová es Dios y Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. La ciencia dice que el hombre viene de una evolución, ¿sí? La famosa teoría de la evolución, que le faltan algunas cosas a esa cadena de esa teoría de la evolución, y le van a seguir faltando porque no van a encontrar. Y así lo encontraran o no, el hombre insiste en querer ser como Dios. Y nosotros sabemos que Dios es grande, no tenemos dimensión de lo grande que es Dios, pero sí sabemos que por Él estamos acá. Amén. Y nosotros cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, saber, tenemos que hacerlo saber. Porque la palabra también me dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. O sea, si yo sé, hay alguien que está hablando de esta teoría de la evolución, vamos a poner ese ejemplo, y en nuestro trabajo nos ha pasado, nos pasa. Yo me acuerdo cuando me empezaron a hablar de Dios y bueno, en esa emoción que uno tiene de ir y contarle a alguien, siempre aparece uno que está escuchando y dice, no, pero si el hombre
descendió de los primates vinieron de esto. Y en ese momento Dios nos da una posibilidad de decir, bueno, no, decile la verdad. Después Dios se encarga de hacer el resto. Porque a veces nosotros también queremos convertir a la persona, queremos decirle que Dios es Dios, que Él creó todas las cosas y que la gallina fue creada primero que el huevo, porque ese es otro planteo que se hace, ¿sí? ¿Quién fue primero, si el huevo o la gallina? Yo me acuerdo que me lo planteaban cuando trabajábamos en Radio Victoria, que fue mi primer trabajo acá. Algunos decían, y bueno, ya que sabes tanto, decían, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y la primera vez yo me quedé ahí pensando, no le respondí. Le dije, no sé bien la respuesta, pero yo mañana te voy a decir. Y que fui a consultar al pastor y el pastor me dijo. Pero no solamente que me dijo, sino que me dijo dónde estaba esa respuesta, ¿sí? Porque también tenemos que hacer eso. La palabra nos dice, nos instruye a que si bien podemos escuchar de alguien la palabra de Dios o su ¿cómo sería? Su interpretación, tenemos que buscar en la palabra para asegurarnos, ¿sí? Que lo que se dijo está en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces el pastor me dijo, no, primero fue la gallina y vamos a buscar la respuesta. Buscamos la respuesta y el otro día fui y le dije que primero había sido la gallina. Y, ancho está. Pero dice, recuerden, Dios nos hizo a nosotros. Porque después cuando vamos avanzando, ¿sí? Cuando vamos conociendo más de Dios, cuando vamos conociendo de Cristo, así ese ancho que yo le dije se lo hice a propósito, porque pasa que a veces ese ancho me hace creer a mí que yo puedo resolver las situaciones, que yo puedo hacerlo, que yo no necesito de nadie, que yo no necesito de vos, que yo, y que yo, y que yo. Y Dios, de estar ahí arriba, lo dejo guardado en el último cajón de la última habitación de mi casa. Por eso Dios nos dice, no te olvides, Jehová, Dios, es Dios. Él es Dios, no soy yo. Por más que tuviera, no sé, la posibilidad que Dios me usara de hablarle a gente o de poner con un altavoz en la plaza y que la gente se acerque y se acerquen miles y se llene la gente y todos digan, quiero aceptar a Cristo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Por más que Dios me usara para hacer eso y que yo me sintiera grande, ¿sí? Porque probablemente eso pasaría, Dios es el que hace la obra. Amén. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, pero tengo que ver, ¿me conviene? ¿Esto que yo hago pasa a ser más importante que Dios? ¿Aún peco delante de Dios o hay pecado que no quiero soltar y que no quiero dejar de hacer? ¿A escondidas? ¿Quién domina ahí? ¿Domina el pecado? ¿Domino yo? No. Yo fumo y cuando yo quiero dejarlo, dejo. No sé si alguna vez lo escuchó. No, yo tomo, pero cuando yo quiero dejar, digo, no tomo más y no tomo más. Y hace 3 meses que no tomo. Y hace 1 año que no fumo. Y, no sé, salió un fin de semana, no a la iglesia, volvió tarde a su casa, no lo dejó entrar la esposa o la novia y viene alguien conocido o amigo y le dice, tomate el que hacía 1 año que no fumaba, vuelve a fumar. O le dice, bueno, vamos a tomar una cerveza, no pasa nada. Yo lo cuento porque me han contado, no me ha pasado a mí, ¿sí? Pero eso es, nosotros buscamos ese refugio o ese alivio a esa situación en algo que lo único que hace es perjudicarnos cada vez más, ¿sí? O sea que no solo no me conviene, sino que vuelve a dominarme o en ningún momento dejó de dominarme, sino que todo el tiempo yo me dejé dominar.
porque cuando también en otra circunstancia, en otro momento, también en la fábrica, hablaba de eso, del cigarrillo, que yo había un día prendido un cigarro y sentí algo feo y recién abría el atado de cigarros, lo rompí delante de alguien que fumaba y me dice, no, 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 si me lo hubiese regalado a mí. No, no, si yo no fumo, no. Mi razonamiento en ese momento era, si yo lo compré con mi plata, o sea, yo lo rompo y yo lo tiro y hago lo que quiero. Bien, pero a lo que voy es que pasados los días, alguien me dijo, ¿cómo dejaste de fumar? Simplemente decidí, pero no, yo si hubiese sido por mí, no hubiese podido hacerlo. Yo sabía que no había podido, por sí solo. Algo había hecho Dios en mí. ¿Qué fue lo primero que sentí? Ese malestar en mi boca, ese gusto feo, y me dio asco y lo saqué. Y nunca más. Y cada vez que huelo el humo del cigarro me da esa sensación y me da tema para hablarle a esa persona que está fumando. Y en ese momento dije, mirá, agarra un cigarro y ponelo al lado tuyo. Porque decían, no, pero yo no puedo. Entonces yo le digo, ponelo al lado tuyo, déjalo parado o acostado y hablale. Imagínense la cara. Decía, pero ¿cómo? ¿Le voy a hablar si no me va a responder? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cigarro no tiene vida. Y si eso que no tiene vida, tan chiquitito, te domina, entonces, ¿qué quiere decir si viene una persona? Te va a dominar y te va a llevar por donde quiera. Es lo que yo decía. Y después, cuando seguimos avanzando, como les decía, en conocer a Cristo, en algún momento Carlos quiere hacer como Él quiere, a la manera que Él quiere, porque cree que está bien así. Y se olvida de que Dios es Dios. Y Él me hizo a mí, yo no me hice a mí mismo. Si yo tengo vida es porque Él me dio vida, no me la di yo. Y si Él me la quitara, Él me la va a quitar. Yo no me la puedo quitar. Y si aún me la quitara, sería más problema. O sea, ¿me es lícito? Sí. ¿Me conviene? No. ¿Me domina? Claro que me puede dominar. Y por eso la palabra de Dios dice, no me dejaré dominar de ninguna. Porque hay muchas cosas. Todas las cosas. Cada uno lo tiene, conoce en su corazón, conoce la situación que estamos pasando o no, la que estamos viviendo o no, pero todas esas circunstancias, todos esos problemas, todas esas situaciones, todas las bendiciones, toda la alegría, toda la tristeza, todo lo conoce Dios. Amén. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en esta versión que tengo acá, antes hay un título que dice, haced todo para la gloria de Dios. O sea, si yo le hablo a alguien y esa persona acepta a Cristo, se hace un discípulo, bueno, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, que es hacer discípulos, ¿sí? Pero lo estoy haciendo porque Dios me usa a mí, soy un mero instrumento. Cuando yo dejo que Dios lo haga, porque también yo puedo decidir no. Yo lo hago, Señor. Por eso la palabra de Dios nos advierte. Ninguno de nosotros, un día cuando estemos delante de Dios, vamos a poder decirle, Señor, yo no sabía. No. Y no lo puedo asegurar porque probablemente yo esté en esa situación y le diga al Señor, pero yo no sabía. ¿Y qué van a ser palabras que van a sonar nada más? Porque el Señor va a decir, bueno, seguí nomás. Tu camino está por ahí, para allá, para abajo. No, pero Señor, yo no sabía. Y por la eternidad puedo estar diciéndole, Señor, yo no sabía, quemándome en el infierno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y no todo edifica. Amén. Por eso también la palabra nos advierte de que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo, pensando que edificamos o pensando que somos justos o que tenemos razón o porque tenemos razón, pero esto no es por razón,
¿sí? La razón es nuestra, natural, de ese cuerpo que decía en el capítulo 6. Recuerdan que en esta versión dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, porque ese cuerpo, esa carne, siempre está ahí para llevarnos a lugares que no nos convienen, para lugares que no nos edifican, para acciones que Dios no nos prohíbe hacer, pero no son beneficiosas para nosotros y para nuestra alma. Por eso les decía, en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y hay una diferencia. Y dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Antes dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces ahí volvemos al que no me deje dominar de ninguna. Porque no estoy dominando yo, sino que me domina o la carne o el Espíritu. ¿Sí? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. O sea, todo el tiempo tenemos ese conflicto. ¿Amén? Por más espirituales que seamos, hermanos, siempre tenemos ese conflicto hasta que Cristo venga o hasta que dejemos de respirar en esta tierra y si somos obedientes, ¿sí?, a Dios y hacemos la voluntad de Dios, nos vamos con Él. Hasta ese momento va a haber conflictos, ¿sí? Y la palabra, como les decía, dice que Jesús vino no para que seamos todos buenitos y que está todo bien, sino para que haya conflictos. Ahora está en nosotros. ¿Me conviene el conflicto? ¿No me conviene el conflicto? ¿Edifica el conflicto? ¿No edifica el conflicto? ¿Es bueno para mí? ¿Qué? Ese conflicto. Acá hay varios mencionados. Y dice, y cosas semejantes a estas, que no están escritas aquí, pero son semejantes. Obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice Jesús, no vine a traer paz, sino que vine a traer problemas, situaciones. ¿Sí? Pero está en nosotros porque Dios nos ha dado esa posibilidad de escoger el bien o el mal. Porque un día Adán desobedeció a Dios, Eva fue engañada y pudo discernir, entre comillas, que no se moría si comía de ese fruto. Pero sí, ahí fueron abiertos, que en realidad no fueron abiertos, sino que fueron cerrados nuestros ojos, ¿sí?, para discernir entre el bien y el mal. Pero aún nosotros creemos que sin el Espíritu y con nuestra carne podemos discernir entre el bien y el mal. Dios, como les decía, no se contradice, porque no fueron abiertos nuestros ojos. Satanás nos hizo creer que fueron abiertos nuestros ojos y nosotros podíamos discernir entre el bien y el mal. Pero he aquí que, como si fueron abiertos nuestros ojos, después cuando Cristo viene, cuando Jesús viene a la tierra, dice, bueno, ahora ya no sois más tinieblas. Pero ¿cómo? Si tenía abiertos los ojos. No, ahora ya no estás más en la oscuridad. Pero si yo tenía abiertos los ojos. ¿Me entiende? No es lo principal nuestros ojos naturales. Nuestros ojos espirituales
nos fueron cerrados automáticamente. Y así caminamos durante todo el tiempo hasta que Cristo nos llamó. Ninguno de nosotros fue a Cristo. Cristo vino a nosotros. Amén. Porque yo lo he dicho muchas veces y algunas veces lo digo y se me escapa y digo, no, me corrijo. Yo no conocía a Cristo. ¿Sí? Cristo salió a mi encuentro. Y entonces tuve la posibilidad de conocerlo. Pero Él me conoció a mí primero. Amén. Yo amo a Dios, claro, puedo decirlo. Pero sé que Dios me amó primero. Amén. Yo puedo decir un montón de cosas, pero primero las hizo Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba de eso? Le dijo a un profeta, desde antes de la fundación del mundo, yo ya sabía de vos. Desde antes que estuvieses en el vientre de tu mamá, yo ya sabía lo que iba a hacer con vos. Por eso es que debemos volvernos todos los días a Dios. Todos los días, en todo momento. Por más que creamos que no, que yo soy el pastor, que soy el apóstol, que soy el líder, que soy esto y que soy lo otro, no. Sin Dios no soy absolutamente nada y debo volverme a Dios y reconocer mis errores. Es difícil cuando me dejo dominar de todas esas cosas que me son lícitas, pero que no me convienen. O me dejo dominar de todas esas cosas que me son lícitas, pero no me edifican en nada. Para esta vida, no. Para la que va a venir. Amén. Porque Dios nos da esta posibilidad durante todos los años que podamos vivir naturalmente en esta tierra para que podamos acercarnos a esa vida eterna que Él nos ofreció cuando salió a nuestro encuentro. Y Él la tiene para nosotros. ¿Sí? Hay un lugar en el cielo donde está nuestro nombre. Y depende de nosotros si ese nombre sigue o, bueno, se borra. Y lo borra el Señor, ¿eh? ¿Y quién puede decirle algo al Señor? Pero Carlos le quiere decir al Señor, no, Señor, ¿por qué me vas a borrar del libro de la vida? Si yo fui, me equivoqué, pero fui a pedirte perdón, sí. Pero como le dijo a esa mujer también, muchas veces Dios es paciente, claro que sí. Pero ¿su paciencia es eterna? Sí. Pero también nos dice, esto debes hacerlo así, porque un día, si vos no haces mi voluntad, un día me vas a hartar, como en esa época de Noé, o como en la época donde buscaba un justo en la tierra, ¿sí? No había uno. Si hubiera 5, si hubiera 20, no había uno. Pero había uno que sí. Dice, acá hay uno. Su nombre era Abraham. Y por causa de él, una familia pudo ser salva de esa condenación que había sobre Sodoma y Gomorra, sobre 2 ciudades que vivían en lo que hoy es el mundo. O sea, lo que está sucediendo hoy, peor. ¿Sí? Pero Dios, por causa de ese varón, Abraham, le dio la posibilidad a Lot y a su familia de salir, de ser rescatados. ¿Sí? Pero fue por causa de Abraham, no porque Lot fuera justo, de ese justo que Dios buscaba. No. La palabra de Dios dice que el justo era Lot, ¿sí? Pero era algo que le fue concedido por el justo que sí era Abraham. Y porque Abraham intercedió por él. Siempre hay algo que tenemos que tener en cuenta. Dios nos da todas las cosas. Él envió a su Hijo por amor a nosotros y podemos tener su salvación, ¿sí? Pero es por gracia, nada más. No porque nosotros hagamos algo para merecerlo o porque hayamos hecho algo para merecerla, sino porque es de Dios, nada más. ¿Sí? Y sin Él nada podemos hacer, nada podemos alcanzar, nada podemos
hacer para bien, aunque nosotros creamos que lo hagamos para bien. Vamos a buscar ahí en Salmos 34, 14. Dice la palabra de Dios, Salmos 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y en el 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Dios, como les decía, nos advierte, todo me es lícito. Todo, vos lo podés hacer. Yo no te prohíbo absolutamente nada, pero no todo te conviene, no todo te edifica, y de esas cosas no solo no te convienen, no te edifican, sino que esas cosas te van a terminar dominando. ¿Por qué? Porque no me escuchaste a mí, a quién, a Dios. Dios me dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Por qué dice apártate del mal? Si yo hago el bien todo el tiempo. Probablemente sí, hermanos, pero tenemos que tener cuidado de no caer o de lo que decía anteriormente, porque la palabra de Dios también me dice, no creer que yo lo puedo hacer por mí mismo, porque no puedo hacer nada por mí mismo. Porque cuando tomo esa postura, ya estoy en contra de lo que Dios quiere que haga. Estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces estoy haciendo mal. Por eso me dice, apártate del mal. Todo el tiempo, Señor. Y si hay algo que no me doy cuenta que estoy haciendo mal, Señor, dame la posibilidad de darme cuenta. Esos pecados que están ocultos. Dice su palabra, hermanos. También habla de eso. Habla de los pecados ocultos, que no son ocultos. A veces porque lo omitimos en nuestra memoria o por circunstancias de alguna situación fuerte que hemos vivido y lo dejamos, lo borramos, entre comillas, de nuestra mente, o porque no queremos aceptarlo, nada más. Pero dice la palabra bien clara, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Y quién es la paz? Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar? Al Señor. ¿Cuál es la persona que tenemos acá bien cerquita? El Espíritu Santo. Y el Espíritu es lo que necesitamos. Porque como decía en Gálatas, y como dice, el Espíritu es lo que nosotros necesitamos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra todas esas cosas no hay ley. Pero no nos olvidemos que la ley también nos hizo saber que pecamos. O qué cosas están bien o qué cosas están mal. Porque la palabra dice, porque si la ley, no hubiera una ley que dijera no codiciarás, entonces no sabríamos que codiciábamos, ¿verdad? O si dice no robarás, si no hubiera una ley, nosotros iríamos, no sé, a cualquier lugar, a la anónima, sacamos las cosas, guardamos una bolsa y salimos, porque no sabemos. Pero hay una ley que nos dice no robarás, entonces ahora sé que estoy robando. Si aún sé que hay una ley que me dice no robarás y yo lo hago, entonces estoy incurriendo en algo que está mal delante de Dios. Y eso es voluntad mía, no de Dios. Eso es obra de la carne y no del Espíritu. ¿Se entiende? Porque Dios dice, busca la paz y síguela. O sea, tenemos que seguir. Vamos a tropezar, vamos a equivocarnos, vamos a pecar, vamos a olvidarnos a veces de Dios, pero en ese momento volveremos a quien debemos volvernos, le diremos, Señor, perdón porque me olvidé de ti, estaba tan metido en esta situación y que me olvidé, yo lo quería resolver yo solo y me olvidé que sin ti nada puedo hacer. Por eso su palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo edifica. ¿A quién? A tu alma, que es la que va a ser rescatada, ¿sí? La que vino a rescatar el Señor,
la que va a ser llevada a su presencia un día, o descenderá al infierno. Pero Dios, como les digo, sabe todas las cosas, conoce todo de nosotros, y es tan grande su misericordia, su amor, y es tan bueno que hoy nos ha dado una posibilidad más de saber que Él nos ama. Amén.